Saludos. Aquí estamos de vuelta en Cada Día con Jesús Nova. Hoy, como todos los martes, hablando sobre salud mental. Un espacio que hemos denominado Te Escucho con la intención de llevar información lo más veraz y de forma útil para la familia dominicana que nos sintoniza a través de este canal 66 y por supuesto a toda persona que nos ve en el mundo a través de nuestras redes sociales. Les agradezco su sintonía. Hoy vamos a conversar sobre un interesante aspecto de la psicología. Estamos hablando de el estudio de la personalidad y uno de las situaciones que con mucha frecuencia se observa en la clínica psicológica. Ustedes seguro pueden identificar situaciones o se pueden identificar a sí mismos o a sí mismas con frases como yo no aguanto esto, esto me está consumiendo, es decir, una persona que tiene una intensidad emocional alta y muy rápida, o una persona con un miedo al abandono, que aparte de decir lo anterior, dice, estás molesto conmigo, me vas a dejar, ¿qué te pasa? Está siempre con esa angustia, una persona que tiene pensamientos polarizados, de todo o nada, extremistas. Esto es lo mejor que me ha pasado, esto es lo peor que me ha ocurrido, eres igual a todas, eres igual a todos, no te importa, o sea, ese estilo llevando las cosas al extremo, la urgencia por sostener un vínculo, ¿verdad? Y por asegurar un vínculo en específico, con mensajes repetidos, con insistencia, con necesidad de respuestas inmediatas, situaciones así como respóndeme ahora y si no me respondes ahora, tú no me quieres, o ese tipo de cosas, ¿no? O dificultad importante para sostener las ambivalencias, sentir amor y sentir rabia a la vez, por ejemplo, te quiero, pero te odio. Es decir, esa forma de argumentar y de relacionarse, una persona que usa un lenguaje vacío o con una identidad bastante inestable, así como no sé quién soy, siento que no soy nada, ese tipo de cosas y de expresiones, una persona que es muy intensa en su propia crítica, o sea, en una autocrítica muy fuerte, que siente vergüenza por miedo al rechazo, soy un desastre, perdón, no debí de haber dicho esto, yo no sirvo para nada, siempre hago lo mismo, o expresiones de desesperanza o amenazas. Vive, digamos, de manera impulsiva, generando amenazas. Si te vas, no sé qué voy a hacer. Si tú te vas, yo voy a acabar con mi vida, ese estilo, ¿no? O sea que ese tipo de situaciones que probablemente usted ha visto o quizás usted está identificándose con ellas, eh, corresponden a lo que pudiera ser y casi siempre es, pero obviamente no vamos a hacer un diagnóstico solamente con pues, un programa de televisión y mucho menos con anécdotas de este tipo, pero muchas de estas frases que pueden aparecer en situaciones de ansiedad, de trauma, de desprecio, corresponden a personas que tienen un patrón característico de personalidad que denominamos trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es un patrón repetitivo, es un patrón incesante de alta reactividad interpersonal, esa persona que tiene una impulsividad impresionante, pero es una impulsividad
que no está asociada a nada específico, sino que hiperreacciona ante todo en la vida. Hiperreacciona por arriba o por abajo, quiero decir, se pone realmente en una cumbre de excitabilidad en su temperamento explosivo, impulsivo, y entra también en unos valles profundos de tristeza, desesperación. Es como si todo lo viviera con alto volumen, es como que si todo lo viviera con alta intensidad, lo bueno y lo malo. Imaginan dramas, viven con manipulaciones, ¿verdad? O sea, son personas que realmente generan mucha dificultad para poder relacionarse con ellas, pero a la vez son personas que sufren mucho, ¿no? O sea, no estamos hablando de no estamos hablando de manipulaciones planificadas ni nada por el estilo, sino un estilo de ser que hace que la persona sufra mucho y haga sufrir a quienes están en su alrededor. O sea, el trastorno límite de la personalidad entonces es una condición psicológica que se caracteriza por dificultades persistentes, dificultades constantes para regular emociones intensas. No es capaz de autorregularse, se desborda con las emociones intensas, no logra mantener una imagen estable de sí mismo o de sí misma y no logra sostener relaciones sin que se activen estos ciclos de miedo, de rabia, de culpa, de desesperación a niveles sumamente altos que hacen muy difícil para esta persona sostenerse sin pasar desapercibido en un grupo, pero además sin que esto le impacte en su vida cotidiana y por supuesto, como dije antes, le genere sufrimiento. La buena noticia es que estas cosas pueden mejorar mucho, pueden solucionarse bastante bien. eh, no siempre, pero generalmente se logra una mejoría importante. Entonces, ¿qué es y qué no es una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad? ¿Cómo podemos identificar a una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad y cómo podemos decir, bueno, esto no es un trastorno límite de la personalidad? Una persona que tiene un trastorno límite de la personalidad va a exhibir un patrón, y esto es importante, no es algo que es un mal día, no es algo que ocurre a veces, es un patrón constante ante cualquier situación, buena, mala, neutral, no importa, ante cualquier patrón, porque en el caso del trastorno límite de la personalidad, la respuesta no depende de lo que esté ocurriendo. Es una respuesta desproporcionada independientemente de lo que esté ocurriendo. Entonces no va a ser algo que va a ocurrir un mal día, ni tampoco es algo que ocurre como respuesta a algo que realmente amerita una respuesta intensa, sino que son respuestas de mucha inestabilidad emocional, de mucha impulsividad, que suelen empezar en la adolescencia. Generalmente se identifica esto como inicio en la adolescencia, como ocurre con todos los trastornos de la personalidad, porque la personalidad podemos empezar a verla ya conformada, ya en sus etapas iniciales un poco más definida a partir de los 12 o 13 años de edad, es decir, en plena adolescencia, y que suele empezar no solamente en la adolescencia, sino que a veces, en algunos casos, podemos verlo en la adultez. Pero en la adultez temprana, ¿no? En la adultez joven. Es muy raro que usted vaya a ver a alguien que inicie, que debute con un trastorno límite de la personalidad ya en la adultez madura, en la adultez tardía, mucho menos en la vejez. Esto es algo que vamos a observar o en la adolescencia o en la juventud temprana, en la adultez temprana. Y debe observarse este patrón de hiperreaccionalidad, de desbordamiento, de control mínimo frente a las situaciones que la vida le presenta. Lo vamos a observar en todos los contextos, que esto es otra cosa importante. En primer lugar, no es un mal día, es un patrón constante, es un patrón
que siempre está presente. En segundo lugar, va a aparecer en distintos contextos. O sea, no es una cosa que va a aparecer solo en el colegio o solo en la casa. No, no, lo vamos a observar en distintos contextos, lo vamos a observar en distintos momentos. En adultos, lo vamos a ver en la pareja, en el trabajo, en los adolescentes, lo vamos a ver en la vida escolar, pero también en la relación con los padres, etcétera, ¿no? Eh, claro, esto no debe ser confundido con una persona que tiene, por ejemplo, falta de voluntad o una persona que, digamos, no tiene motivación. Tampoco es una mala persona, ni es tampoco un sinónimo de una persona violenta. No significa tampoco que estamos hablando de alguien que no tiene cura o que no puede cambiar. El problema central de una persona con trastorno límite de la personalidad, o también se conoce como trastorno borderline de la personalidad, el problema central de alguien con trastorno límite de la personalidad es que siente de forma tan intensa, tan rápida, es como que pasa de 0 a 100 en un segundo, se vuelve volátil para lo bueno y para lo malo. No se puede controlar. Y entonces genera respuestas impulsivas, a veces agresivas, a veces de tristeza, de autoagresión. Y entonces el cerebro de esa persona entra en un modo de emergencia. Y en ese estado se toman decisiones que le van a generar más dolor y más problemas a esa propia persona. Entonces, ese es un poco el contexto. ¿Qué le parece, don Jesús? Yo estoy viendo y estoy pensando, bueno, saludos antes que toda la gente, saludos doctor Castellano. Sí, porque yo entré así y no lo No, saludé. pero no importa, el Sí. dueño es dueño. No, A mí no, me no. enseñaron Pasa es que que los dueños de casa no piden permiso, no, no, entran y punto. la cortesía no tiene rangos. La Eh, cortesía es algo que debe funcionar en todos los estratos. yo pienso en esto y pienso en qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa realmente, cuál es esa combinación de cosas que se dan para que estas personas que viven con estos trastornos al límite, bueno, pues puedan, uno pueda darse cuenta cuáles son las señales que dan realmente, pero sobre todo, que esa combinación de cosas, ¿qué es lo que ocurre, doctor? Hay señales que vamos a observar en una persona con trastorno límite de personalidad. Señales que son bastante evidentes, vamos a decirlo así. Sí, obviamente, para una persona entrenada en estas cosas, lo detecta rápidamente, como me tocó hace un par de días hablar con alguien que tengo tratando años, 2, 3 años, y me dice, yo me estoy dando cuenta que tengo un problema de este tipo. Yo le digo, no, no, tú no te estás dando cuenta de eso. Ya eso yo me di cuenta desde el primer día que tú comenzaste a hablar, pero yo no te podía decir nada hasta que tú no pidieras ayuda. Y entonces le digo, a ti te pasa esto, esto, esto. Ah, sí, todo eso es cierto. Entonces lo que quiero decir es, así como un buen desabollador ve un lugar de un vehículo chocado y dice, eso sale con tal golpecito, con la pintura tal se arregla. Ujú. Un ojo entrenado va a detectarlo al vuelo. Pero ahora, ¿qué usted puede observar, usted que nos está viendo? ¿Qué va a observar en una persona y que le debe llamar mucho la atención? En primer lugar, Que tiene trastorno de personalidad al límite. límite, 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 límite. límite. O Eh, sea, cualquier cosita se desborda. sí, sí, por arriba o por O por abajo. abajo. Se cae Eso hay que aclararlo. o se exacerba, Se, sí. se, se, se sobrealtera o se sobredeprime. Ajá. Ya. Sí, porque desbordarse por arriba o por abajo tiene varias Sí, acepciones. eso es eso. Sí. Eso no está bien dicho. Sí, No está bien dicha esa no, frase. no, no. Requiere cierta explicación. Demasiadas explicaciones, entonces es mejor decir que Se desborda. se desborda. Punto. Se desborda. Hey, Emocionalmente. emocionalmente. Una de las cosas que se observa, claro, ojo lo que le voy a decir, no vamos a hacer diagnósticos porque la persona tenga 2 cosas de esta o 3 cosas de esta. Se requieren otros elementos para hacer un diagnóstico, pero para estar alertas,
Una cosa que se observa es un excesivo miedo al abandono. La persona que tiene un terror al abandono, real o imaginario, me refiero al abandono, o sea, que no hay ninguna razón para eso, o habiéndola, pero aún habiéndola no tiene por qué haber una reacción desproporcionada. Pero muchas veces es un miedo ante un abandono imaginario. Y entonces comienza a desplegar una serie de comportamientos desaforados, exagerados, para, entre comillas, evitar ese abandono. ¿Mm? Y entonces pregunta, ¿y tú me quieres? ¿Y tú no me quieres? ¿Y por qué tú no me has dicho que me quieres? ¿Y por qué no llegas? ¿Y dónde tú estás? Ese estilo así de angustia frente al abandono. Pero te dije así, hace 2 minutos te dije que te amaba. Sí. No, pero yo no me acuerdo. Pero no lo dijiste en el tono apropiado. Ay, mi madre. Y ahora lo estás diciendo porque yo te pregunté. Porque si no te Entonces, pregunto, no me lo dices tampoco. Tú nunca me lo dices. Sí. Hermano, mire, uno se ríe, pero es verdad. Sí. Otro rasgo importante para evitar caer en situaciones anecdóticas, personales. Otro rasgo importante. Sí, porque a usted le encanta llevar eso a un terreno. Ah, sí, eso sí. Nosotros vamos a hacer A lo vivido, doctor. eso. A lo Nosotros vivido. vamos a hacer una sección nueva en el programa que se va a llamar Las vivencias de Jesús. Ajá. ¿Y las del Sí. doctor Castellano? No, porque yo las voy a analizar. Las vivencias de Jesús. Las Así vivencias como de Jesús. aquel duende Ya, de Casa de Teatro en ya, una ya. ocasión publicaba sus vivencias Así mismo. y que las leíamos de forma ávida los domingos. Sí. Queríamos ir a abrir ese periódico para leer aquello que el duende había publicado. Eso es Freddy, qué loco. Don Freddy Ginebra. Lo amo, pero es loco. Don Freddy Ginebra. Bueno. A Don Freddy Ginebra lo amo. Es de la gente que yo amo, pero es loco. Sí, pero Don Freddy Ginebra. Está bien, Don Freddy, ya. Ya. Ya le dije que lo amaba. Se lo tengo que volver a decir. Saludo a Don Freddy Ginebra. Ok. Entonces, si no ve, tiene que estar muerto. Muerta la risa. El duende. Sí, pues, claro. Hay un refrán que dice, perro viejo late echado. Ok. No se altera. de esa manera. No. Entonces, estas personas también, otra característica es que tienen relaciones muy intensas. Muy intensas. ¿Cómo así? Pasan de la idealización máxima, de la idealización del otro, lo convierten en un dios del Olimpo, y en 30 segundos pasa a ser un demonio el otro. O sea, pasa de yo te amo intensa, tú eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, a tú eres lo peor que me ha pasado. ¡Maldito perro! Me fallaste. Ese Es desgraciado. una cosa así como un Sí. switch que le pasan. Y también es una persona con cambios marcados en su autoimagen. Ya recordó otra anécdota. Sí, Sí, yo le estoy diciendo que esto es bueno para una sección. Sí. Una persona que me odiaba Ujú, y me mandó al carajo. ujú. 2 Doritos y medio más tarde. Yo soy una loca, perdóname. Ujú. Ya. Yo te amo. Es que usted ha vivido mucho. Usted ha tenido muchas vivencias. Ay, Dios mío. Sí. Usted ha tenido muchas vivencias, entonces, imagínese. Que manda saludos. Sí, no, yo eso es lo que estoy tratando de evitar, porque es que, digo, nos están aquí apuntando que no lo escuchen Ay, mucho porque Dios manda mío. saludos. Entonces estoy Ay, tratando de Dios evitar que mande saludos. No, porque no. dicen que cuando uno habla mucho es para evitar que el otro hable. Entonces estoy tratando de llenar los hoyos para que no se motive. Un abrazo a Nicauri donde quiera que Dios esté. mío. Empezaron los misiles a caer otra vez. Entonces, No te quiero, yo no quiero saber de ujú. ti. A 2 segundos más tarde, ring el teléfono, dime. Ajá. Pero ya no hablamos. Yo no, nada que pasado. es que yo No tú puedo sabes, vivir ¿no? sin ti. Sí, pues usted estaba ahí. sí. Usted ha vivido de eso. Dice, no, yo lo he estudiado. Trabajaba en claro, ¿sabes? Ese es mi trabajo. Usted trabajaba en una telefónica en ese Ese tiempo. ese es mi trabajo, Ok. observar esas cosas y El mío es contarla. tratarlas. El mío es Usted las contarla. vive intensamente Y después y la después las cuenta. cuenta. Sí. Entonces, Perdón, sí. doctor. Jesús el cuentacuentos. Ujú. Sí. Volvamos Sí, a eso esos sería bueno para un trastornos programa de de personalidad radio. al límite. Un programa de radio Límite. podemos hacer, un programa de radio. Sí. Jesús cuenta.
Cuenta. Ujú. Sí, está interesante. El cuenticanta. No, eso ya tiene No, eso es un una lugar cosa. en la No, historia. el cuenta canción es otra cosa. Ah, bueno, ok. El cuenta, Jesús cuenta y canta. Ya. Pero es para contar y poner canciones. Poner canciones. Sí, 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 sí. está bueno. Y usted ahí Yo desbaratando analizo, todo lo que uno hago el dice. trasfondo psicológico de Sí. cada cosa. Eso es para que todo el mundo sepa que yo soy medio loco y Sí, todo. eso a las 11 de la noche que hay que Ah, no, pues hacerlo. está bien. Sí, Pues está bien. Si sí, a sí, las sí, 11 sí. está bien. Que esa hora hay que estar la Eso es con sintonía. vino que hay que La hacerlo. sintonía a esa hora está buena. Ok. Bueno, en todo caso, esta persona también podemos observar lo que llamamos cambios de autoimagen. O sea, en su discurso, te dice, yo no sé quién soy, yo no sé cuál es mi lugar en este mundo, yo me siento vacío, me siento vacía, yo no sé. O sea, ese estilo de comunicar que usted ve que es como altamente dramático, que pudiera tener sentido en un contexto particular. O sea, mire, si usted en este momento está viviendo en Tel Aviv o en Teherán, bueno, O en Israel. bueno, en Tel Aviv, Sí, sí. entonces en Jerusalén, usted Ay, diría, ay, ay. mire, es pensar qué yo hago en este mundo tiene sentido. Usted está enfrentando una situación muy intensa, pero porque usted no consiguió el tipo de jugo que quería en el restaurante, eso está Hacer una crisis. completamente desproporcionado. Completamente desproporcionado. O porque al otro se le olvidó su fecha de cumpleaños. Completamente desproporcionado. ¿Ve? Entonces a eso es que me refiero. Emociones muy intensas. Vamos a observar personas que expresan las emociones de manera inflamable y además cambiantes. Además cambiantes. O sea, pasan de la ansiedad a la rabia, de la rabia a la tristeza, en cuestiones Del odio al de amor. horas, de odio al amor, cuestiones de horas. Bueno, aunque el odio y el amor son prácticamente lo mismo, ¿no? Sí. Lo, que, Porque lo contrario al acuérdese de amor es la aquello, indiferencia. acuérdese de aquello de ódiame con piedad. Yo te lo pido. Ah, Ódiame sin mentiras ni clemencia. odio quiero más que indiferencia. Porque el amor Hiere menos que que el lo olvido. olvida. Sí. Y si tú me odias, quedaré yo convencido. De que me amaste, mujer con insistencia. Pero ten presente que de acuerdo a la Que experiencia, tan solo se odia. lo querido. Ok. Está dando forma ya la sección. Sí, sí, sí. Está sí, empezando sí, a coger sí, forma. Hubo aplauso en el auditorio. No, Un aplauso en el no, auditorio. aquel va a ser el primer oyente de nosotros. Sí, va a ser señor, sí, Dixon. señor. Sí, vamos a abrir un fanpage para que él se Sí, anote. sí, sí. Sí. Y le vamos Sí, a poner el fanpage de los locos. Sí, sí. Sí. Porque no puede ser así tampoco. Sí, para que cuando los morbosos se inscriban creyendo que van a... Que- Dice, no, ¿viste? no. Exacto, sí. Ya usted se inscribió, ya Ya usted pagó. sabe, ya usted Sí, pagó, ya usted ya no es pagó. los locos. Sí. Tipo Cuquín. Digamos, con una peluca así. Por pechú. Bueno, otra cosa que vamos a observar son emociones muy intensas, dije antes, pero también vamos a observar impulsividad. ¿En qué Impulsividad, cosas, doctor? impulsividad en todo, en los gastos, impulsividad en el consumo, impulsividad porque conduce temerariamente. No puede esperar que cambie el semáforo, no puede esperar para nada, todo quiere hacerlo de primero, está impulsivo. Aquí hay mucha gente así entonces. No mucho. No, este es uno de los trastornos de personalidad más frecuentes. Sí. Sí, más frecuente. Aunque es más frecuente en mujeres, no solamente en mujeres, también aparece en hombres. También impulsividad en el comportamiento sexual. Y ahí hay una parte que no debe dejar de decirse, que es que esto suele ser un gancho a veces, muy atractivo para otros. Porque es una persona sexualmente volcánica, pero obviamente así de volcánica para todo lo demás, para lo Sí. bueno y para Tengo lo una malo. amiga que tenía una situación seria, de verdad. Ella evadía con el sexo. Ajá, Y cuando digo que evadía con el sexo, era con cualquiera que le gustaba. Tenía relaciones sexuales para evadir sus propias situaciones exacto. personales. El que estuviera, el El que que estuviera mal tuviera puesto. El que tuviera mal puesto. No disponible, mal puesto. Mal puesto, sí, 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 sí. Eh,
Lo que, ¿Puedo mandar saludos? no, por favor, ahí no. Ahí no. Ahí no. En Ok. en esa sección no, No, está ahí no. restringido, está restringido. El saludo ya ¿Qué es iniciales puedo decir? fuera de cámara. Iniciales. Pero Mira, aquel dice que no. no, ¿cuál es el morbo? No, deje eso así. Ahora, algo que la gente identifica usualmente como un tema que lo asocia con el trastorno límite de personalidad, y ciertamente es un rasgo que suele estar presente, pero eso no significa que la persona necesariamente tenga un trastorno límite de personalidad, pero sí es algo que la gente identifica como son las autolesiones. O sea que la persona que se se corta, cortan los brazos, sí. ¿verdad? Y en algunos Que se casos flagelan. se flagelan, en algunos casos conducta suicida, porque esas autolesiones no son actos suicidas, pero puede también estar presente comportamiento suicida. Pero Usualmente pueden llegar a perder la vida. pueden llegar a perder la vida, aunque las autolesiones no tienen la intencionalidad de quitarse la vida, Per se. sino de sentir dolor físico, porque ese dolor físico se superpone al dolor emocional. Ok. Entonces, ese dolor físico calma lo otro. No lo calma, le pone otra capa encima que duele más y no siente el dolor emocional. Entonces, no tiene intencionalidad de quitarse la vida, tiene una intención de lidiar con un dolor de manera obviamente muy inadecuada, muy disfuncional, pero su motivación no es quitarse la vida. Pero también puede aparecer el tema de quitarse la vida. De hecho, conozco un caso de una persona en San Pedro de Macorís que hizo eso, pero se quedó dormido Ah, se y se desangró. desangró. Porque además tenía algún problema de coagulación Así, importante. entonces la hija fue que lo fueron muy encontró profundos. muerto en la habitación. Es correcto, es un riesgo, siempre riesgo, obviamente es un es un riesgo. Y para cerrar esta sección o este tramo de las definiciones, suele ser una persona que tiene una sensación de vacío crónica. O sea, siempre está sintiéndose y expresando un vacío existencial que en situaciones de estrés se torna disociado, o sea, que se desconecta de la realidad o se torna paranoide, que todo el mundo está contra sí, contra esa persona, que todo el mundo le quiere hacer daño, que todo el mundo le quiere infringir algún tipo de molestia. Entonces, bueno, el hecho de que una persona tenga 2 o 3 de estos rasgos no significa que tiene un trastorno límite de personalidad, pero generalmente las personas que sí tienen un trastorno límite de personalidad tienen muchos de estos rasgos. Vamos a una pausa, doctor. Al regreso, ¿quién hace el diagnóstico y cómo hace ese diagnóstico? Muy bien. Me gustaría saber, y pienso que a la gente que está con nosotros también. Antes de irnos a la pausa, ¿le puedo decir el nombre de la persona que No, va usted con sabe el que sexo? no, que no. Cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Si todas tus compras las hiciste con tu tarjeta Visa del Banco Popular, como esta, e incluso esta, déjate llevar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Alcanza tu meta de consumo y sé uno de los 75 ganadores que disfrute uno de los partidos de cuartos o fase de grupo. En Copnama, cada historia comienza contigo, nuestro socio. Porque eres el centro de nuestra cooperativa. Todo lo que hacemos nace de tu confianza y tu esfuerzo. Tu bienestar nos inspira. Tu crecimiento es nuestra meta. Y juntos seguimos construyendo futuro. Porque aquí el socio es el corazón de todo lo que hacemos. Copnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Dijera que esta Toyota 4Runner valorada en $53,000 puede ser tuya, pero que además hay 3 premios de $100,000 cada uno. Pero lo mejor de este sorteo es que los fondos están destinados al proyecto Segunda Oportunidad para formar a 1,000 madres adolescentes y desarrollar con ellas un proyecto de autoestima, liderazgo y emprendimiento. Esto es estupendo porque ellas ganan y tú también. Llama al teléfono que te aparece en pantalla o buscando en las redes sociales grupojife.rd. Móntate y gózala, apoya y gana. Cada día con Jesús no va para toda la familia. Bueno, aquí estamos. Doctor, seguimos hablando de este trastorno de personalidad límite, ¿verdad? Correcto. Y yo pregunto, ¿quién hace el diagnóstico? ¿Quién diagnostica? ¿Y cómo hace ese diagnóstico? El diagnóstico, como todo diagnóstico, debe hacerlo obviamente un profesional, en este caso, profesional de la salud mental, psiquiatra o psicólogo clínico. Y para ello, ese especialista utiliza herramientas, por supuesto, ¿no? Una de ellas es la principal, la que nunca debe faltar, es una buena entrevista clínica, porque allí se detectan los patrones. De hecho, uno de los valores más grandes de la entrevista clínica no es solamente lo que se pregunta, sino cómo la persona responde, o sea, verlo actuar, verlo hablar, verlo cómo gesticula, cómo se mueve, qué velocidad usa, si se para, si se sienta hablando, si cómo argumenta, cómo se muestra cuando está hablando. Eso es muy importante. Un psiquiatra usted. ¿Así? A un psiquiatra infantil. Ya. Seguimos. Entonces, No también es importante. No puedo mandar saludos. También es importante la historia de vida de la persona, porque ahí vamos a rastrear en esa historia de vida elementos que tienen que ver con los patrones de apego, los patrones de regulación, todo lo que es ambiente, ¿verdad? Como las experiencias tempranas de invalidación que pueden aparecer en esa historia de vida, relaciones traumáticas, negligencia de parte de los padres que estuvieron a su cuidado, ambientes altamente conflictivos en su crianza. Ese tipo de cosas nos interesa porque suelen estar asociadas con este tipo de trastorno. Si en momentos difíciles no hubo suficiente regulación en el pasado, cómo se comportó ante situaciones que haya tenido que vivir, cómo se calma, si puede calmarse, si no puede calmarse, si ha podido desarrollar estrategias para salir adelante ante situaciones difíciles en su vida. Es decir, todo eso nos interesa mucho. Entonces esa es la historia de vida. Pero además se debe hacer una buena evaluación con instrumentos estandarizados, instrumentos psicológicos estandarizados que son pruebas, test psicológicos, para poder detectar aquellos patrones que coinciden con lo que es una persona con trastorno límite de personalidad. No hablo de un cuestionario simple, hablo de una serie de preguntas que cuando las personas las responden trazan un perfil, y ese perfil puede estar asociado con uno u otro tipo de trastorno. Por eso la evaluación diferencial es clave, porque esto
nos lleva a pensar, este patrón de respuesta coincide con el que típicamente hace una persona con trastorno límite de personalidad o parece más una persona con trastorno bipolar o parece más el perfil de respuesta de alguien depresivo o parece más el perfil de respuesta de alguien que consume sustancias, aunque una persona que tiene un trastorno límite de personalidad puede consumir sustancias y puede estar depresivo y todo lo demás. O sea que es muy importante hacer esa disección. Doctor, en el tratamiento, ¿qué funciona y qué debemos evitar? Funciona hasta ahora lo que se sabe, ¿verdad? En primer lugar, es que no hay un tratamiento farmacológico en sí, porque no es una enfermedad. Claro, en algunos casos, sobre todo en casos extremos, puede estar indicado el uso de medicamentos, pero ese uso de medicamentos es para controlar la intensidad de los síntomas, no para solucionar el problema. Es decir, usted va a bajar la fiebre, pero no va a solucionar la gripe. Entonces, en algunos casos está indicado. Ahora, ¿qué sí hasta ahora está documentado que puede funcionar? La psicoterapia. Y la psicoterapia con mayor evidencia de que esto puede ser superado es la llamada terapia dialéctico-conductual, por un lado, y otro que se ha denominado la terapia basada en mentalización. La terapia dialéctico-conductual va a ayudar a la persona a adquirir habilidades de regulación emocional, ayudarlo a tolerar el malestar y ayudarlo a una interacción afectiva mucho más funcional. Y la terapia basada en la mentalización básicamente va a ayudar a la persona a comprender mejor lo que está sintiendo, porque eso es algo que regularmente la persona no logra descifrar, por eso actúa de forma tan desorganizada, porque no identifica las emociones claramente. Y entonces también ayudarle a entender lo que el otro siente cuando usted se comporta de tal manera, porque es otra cosa que la persona con trastorno límite de la personalidad no tiene. O sea, no logra darse cuenta del impacto que tiene esto en las demás personas. Pero, ¿qué no, digamos, qué no funciona? Bueno, asumir que esto es como una mala crianza, que esto es lo que le falta es 2 palos, que esto es lo que requiere rebeldía, sinvergüenzura, rebeldía, manipulación. Eso puede cronificar el problema y ponerlo peor. En el caso de una pareja o un familiar con rasgos borderline, sí, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo lo ayudo? En primer lugar, oiga, al otro. Qué barbaridad. Menos mal que no hay micrófono de aquel lado. No. Menos mal que no hay micrófono de aquel lado. Gracias a Dios que no está aquí para hacerme el dúo. No, porque sería... Así sí es verdad que Hugo cierra esto. Sí, y la familia alegría. Sí, se llamaría punto final al mediodía. No se llamaría la escuelota, sino el consuliorote. Okay. El consultoriote. Ay, Dios mío. Entonces, volviendo a la centralidad de este asunto. En primer lugar... A una pareja, un familiar, sí, con una personalidad, con un poco, ¿verdad? Que uno no, ¿cómo lo ayudo? Lo primero, obviamente, con esos rasgos. hay que evitar validar ese comportamiento dañino. Pero hay que validar la emoción que está detrás. O sea, entiendo que esto te duele mucho, pero no puedo aceptar ese comportamiento. O sea, yo entiendo que te estás sintiendo mal, pero no vamos a tolerar esa forma de tú comportarte con nosotros. Hablar con esa persona en momentos de calma, porque cuando pasan esas tormentas no hay manera de razonar, sino que en los momentos que está calmado, entonces hacer acuerdos. Mira, vamos a hacer tal acuerdo. Cuando tú te comportes de esta manera, nosotros vamos a hacer tal cosa contigo. O vamos a dejar de hacer tal cosa contigo. Poner límites claros a esa persona. Y no solamente claros, porque la mayoría de la gente es capaz de poner límites claros. Lo que la mayoría de la gente no es capaz es de poner límites consistentes. O sea,
sostener los límites en el tiempo, en distintas escenas, en distintos momentos. Porque poner límites es más difícil para el que los pone que para el que los tiene que cumplir. Evitar etiquetas. Evitar decirle tú eres un manipulador o una manipuladora, sino mejor que eso es describir el comportamiento. O sea, cuando tú gritas de esa manera, yo me retiro, me voy y en otro momento hablamos. Pero no le insulte, no le diga manipulador, sinvergüenza, lo que sea. Y trate de conducir a esa persona para que pueda recibir una ayuda profesional en favor de su salud mental, porque se va a desgastar esa persona. Usualmente estas personas tienen más riesgo de suicidio, de accidentes de tránsito, de riñas callejeras, de problemas en todos sus escenarios, como es el colegio, como es el trabajo, como es la pareja. O sea que su vida se puede hacer una escalada constante que le pone en peligro. Doctor, señales de alerta, cuando usted es alerta roja. Sí, ya ¿verdad? esas son situaciones para buscar ayuda urgente. Así es, ya ahí pasa de lo gracioso y anecdótico a convertirse en un problema que requiere ayuda. Primero, si la persona ha manifestado intentos de suicidio o lo ha hecho, si se ha intentado suicidar. Personas que se terminan suicidando usualmente son trastornos límites de personalidad. Personas que se autolesionan, una persona que se está cortando los brazos, que se está cortando las piernas, con marcas, ¿no? Cuando decimos cortar significa herirse. Herirse con marcas así, con un cuchillo, con una navaja o una navajita de afeitar, cortarse los brazos, herirse los brazos, herirse las piernas. Personas que tienen consumo peligroso de sustancias prohibidas e incluso de sustancias permitidas como el cigarrillo, el alcohol. Personas que tienen respuestas muy violentas, súbitas, personas que pierden el control y no se pueden autorregular. En esos casos es muy importante entonces contactar con un servicio de emergencia para manejar la situación y o acudir a un profesional de la salud mental. El trastorno límite de personalidad no es una identidad, es un conjunto de patrones aprendidos, es un conjunto de patrones reforzados por sensibilidad emocional y por experiencias de vida, con un tratamiento especializado, con estructura en su entorno, en el hogar, con una estructura que le contenga y que le oriente, con habilidades que aprenda y con apoyo de sus seres queridos. La historia puede cambiar y esta persona puede mejorar mucho su calidad de vida y por tanto la calidad de vida de quienes le rodean. Excelente. Gracias, doctor. No me permitió mandar saludos al final. No, usted no. Tiene otros espacios. Usted es una persona que tiene varios programas de radio, de televisión. Pero no tratamos dirige las emisoras de radio del Estado. O sea, usted tiene todos los espacios porque va a usar no hablamos de estos el humilde espacio de salud mental para usted vertir todo su veneno. No veneno, no, saludar gente. O sea, para usted saludar gente. La verdad es que no, eso no procede, no procede. Gracias, doctor César Castellano, quien es el director ejecutivo del IDECIP. De hecho, si usted tiene alguna situación, algún familiar con algún tipo de trastorno, cualquier cosa de salud mental, no importa la que sea, desde psicólogos, psiquiatras, especialistas en todo el tema de autismo. Bueno, ahí hay profesionales al más alto nivel. @IDECIP, búsquelo con P al final, IDECIP. Haga su cita porque ahí seguro le pueden ayudar. Gracias, buen resto de día. Hasta la próxima. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús
Jesús no va. Para toda la familia es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va.